inicialmente vamos a ver la tarea para que no quede dudas, ¿ya? Nadie ha consultado casi nada, me imagino que ha sido muy fácil, pero de todas formas siempre es bueno recapitularlo para que después en los exámenes, en los ejercicios no haya dudas, ¿ya? Entonces abrimos el archivito Excel que les he pasado o el que ustedes se hayan preparado o conseguido y empezamos, ¿ya? Entonces, diseño alcantarillado sanitario para nosotros era, entre comillas, voy a colocar aquí, Warnes. El periodo de diseño que les he dado, ¿cuánto es? 20 años. 20 años, Inge. Listo, ahí está la tablita. Me imagino que todos han leído la norma boliviana en lo que respecta a parámetros de diseño y saben que estos son recortes de esa norma. Así que no hay mucho lío. Ya esta es una materia de aplicación, ustedes tienen que leer la norma, ¿no? En cada tema tiene su capítulo que corresponde. Luego, hay veces que en el alcantarillado sanitario, cuando no se tiene exactamente la población, cuando no se tiene la población, pero tienes la densidad de población, ¿no? Esto generalmente ocurre en ciudades grandes, y tienes la densidad de población y tienes el área de proyecto. Entonces, a partir de estos dos, tú puedes sacar la población. ¿Ya? Ocurre muchísimo esto, muchísimo. Tienes densidad de población, puede ser 190 habitantes por hectárea, ¿no? Y delimitas tu área de proyecto, puede ser un barrio, dos barrios, y sacas el área y con esa relación, área, densidad, tú sacas la población, ¿ya? Puede que te den algún examen igual eso, ¿ya? Pues ahí lo tienes, pero en este caso, ustedes tenían que investigar una población actual. ¿Cuánta era su población actual? Dije hasta el año 2020 es 214.246. Hasta el año 2020. Siempre anotamos eso ahí. ¿Listo? ¿Alguien tiene otro valor diferente? Que sea muy diferente, ¿no? Sí, hay otro Inge actualizado. ¿Cuánto? Es enseguida le digo Inge. Aquí sí anotamos fuente. ¿Sí? Fuente, eso es importantísimo igual. Fuente, el que me ha dado este dato de 214.246, ¿cuál es su fuente? INE, Inge. Excelente, totalmente confiable, ¿no? Inge, podría aceptarse en ese caso de que, digamos, yo he encontrado de que esa población de 214.000 era que se prevé que va a ser esa población para el año 2020. Inge, y allá una población de 90.000, Inge. Y hay una población de 159.276, usando el dato del censo del 2012 del INE de 108.888, con la tasa de crecimiento y proyectado desde el 2012 hasta el 2021. ¿Es válido ese, Inge? Inge. Ingeniero Napin, con sus ideas. Estaba viendo con respecto al INE, pero como dice nuestro
un compañero acaba de decir, aquí justamente en la página dice, para el año 2020 se proyectan 214.246 habitantes. Con respecto a la palabra que dice se proyectan, es un estimado, que digamos, es un tal vez, o es una palabra, o ya es una verificación, eso, con la palabra se proyectan. Miguel, está apagado su micrófono, no sé si. Bien, recapitulando ya, recapitulando, población actual. Lo ideal sería que hagamos un censo real del lugar de estudio. No siempre se puede hacer porque son a veces demasiada gente y a veces tienes poco tiempo. Entonces, recurrimos. Lo primero va a ser una fuente lo más confiable posible. Ya si es una área rural, en ahí tienen sus corregidores, tienen sus listas de los que componen la comunidad o la población pequeña. Si es en la ciudad, tienes el barrio y tienes la directiva del barrio y tienen ellos una fuente más real y actual de la población que compone esa zona de proyecto. No hay a veces esos datos, no se puede conseguir, entonces vamos al INE. ¿Ya? En el INE, que sea de una publicación lo más actual posible, puede haber del 2012, como decía alguna compañera. Ya puede haber 2015, le coloco yo como ejemplo. ¿Ya? Puede haber una que sea publicada el 2020. ¿Ya? Entonces, elegimos la que sea la más actual de todas. ¿Ya? Entonces, consulto al público presente, ¿quién tiene una publicación que sea lo más actual posible? Inge, ya he encontrado en INE una revisión actual, pero es proyección, Inge, para el año Ya, 2021. la revisión, ¿qué año lo han hecho? Eso es importantísimo. Solo dice revisión actual 2020, dice, y de ahí he sacado fuente INE, dice. Daría a entender que que esa publicación o esa revisión han hecho el año 2020, ¿no ve? Daría a entender, Sí. ¿ya? Sí. Ahora, según esa publicación, ¿cómo te sale la proyección? Según la publicación sale 139.297 habitantes. Para el 2020. 2021. Hace una 2021. proyección hasta el 2022 y en el 2021 está 139.297. Sí, Ya. Ya díctame. 39.297. 139.297. ¿Así es? Sí, Inge. Ya. Exacto, Inge. Ya. Ojo con este valor ya, con esta fuente. Puede que sea una republicación de un dato que haya sido de un trabajo que hayan hecho hace varios años, ¿no ve? Hace varios años. Entonces, generalmente las tablitas que publican el INE, cualquier institución que sea bien confiable, aquí abajito, por ejemplo aquí colocan así. Aquí colocan fuente, colocan la institución y colocan la fecha, ¿no ve? Entonces hay que leer esos, ¿ya? Hay que leer esos datos. Y algunos son más específicos, antes del cálculo te dicen, ¿no? ¿Qué año lo han hecho? ¿Con qué tasa de crecimiento? ¿Cuál ha sido su año cero? ¿No ve? Y te dicen ¿en qué año están haciendo este 2020 que coloque? ¿En qué año están haciendo el trabajo ese? Entonces tú ya sabes, ¿no? Que ese año han hecho el trabajo y puede que otros lo estén revisando después y te den un valor mucho más actual, ¿ya? Si lo han hecho en 2012, la proyección al 2020, esa proyección es del 2012, entonces ya han pasado como 8, casi 11 años y hay formas ya de poder comprobar, ¿no? Si alguien pudiera tener un censo real,
del lugarcito que necesita, ¿no? No necesitas de toda la nación, del lugarcito que necesita y con pruebas, ¿no? Yo aquí el INE me dice, mira, hasta el 2021 voy a tener 139,000. Ahora, si pudieras hacer un censo real solamente del lugar de proyecto, ¿no? Inge está cortado su audio. Está mal aquí, ¿no? A ver, lo voy a mover esto. Ahí lo voy a mover ahora sí. A ver si- Bien, ese datito que es tan simple y a veces hay que hacer mucho análisis, ¿no? Y es así. En la realidad es así. Ya, por eso la fuente es importantísimo, la actualidad es importantísimo de la fuente. Y lo ideal sería que tú o tu grupo de trabajo que se adjudican el proyecto por el cual les van a pagar y traten de buscar información primaria, que sería con la gente que vive en el lugar, con autoridades, ¿no? Y si es una población pequeñita, preferiría hacer un censo casa por casa, ¿no? Consulta sobre el dato de población actual. Inge, si es que se tiene, digamos, los datos del censo del 2012 y quiero proyectar al 2020, ¿qué fórmula utilizaría más o menos? Igual las mismas de aquí abajo, las que tenemos. Claro, las que están en la norma boliviana, ¿no? Ah, ya, ya. El objeto es para alcantarillado sanitario, entonces voy a utilizar esos que están aquí. No tendría que ser. Una vez que llegue a mi 2021 y recién proyecto, ese va a ser mi año cero y recién proyecto al periodo de diseño que necesito calcular. Ya, ¿No? gracias, Inge. ¿Ya? Pero como les digo, Inge, esa clase de información es mejor corroborarlo ya, corroborarlo del 2012 al 2021, ya son años que han existido y seguro que hay listas, ya, listas de proyectos, de algún censo interno que hace cada población, ¿no? Las alcaldías pueden tener, tema Prosola, aquí en Tarija, ¿no? Entonces hay que corroborar. Porque de seguro el 2012, si lo han proyectado al 2021 y ha habido, no sé, algún efecto que haya modificado la tasa de crecimiento, el valor va a ser diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre analizar, ¿no? Analizar, vamos a colocar aquí, corroborar si se puede, con otras fuentes. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Inge, yo he sacado con los datos del 2018 que daba una población de 194.313 habitantes. Y de ahí lo he proyectado para el año 2021 y de ahí recién he sacado los datos para 20 años. Ya. Ese dato del 18 me dices, ¿no? Ese dato, ¿cómo indica tu fuente que lo ha obtenido? ¿Ha hecho un censo o también ha sido una proyección? Es de ¿Cómo? la misma página del INE que sacó un compañero que ahí decía que el censo 2012 era 96.406 habitantes y el 2018 tenía una población de 194.313 y ahí decía que para el año 2020 se proyectaba una población de aproximadamente que era 200, no sé cuánto le dictaron anteriormente. Eso ya no he copiado. Y yo Ya, solamente he tomado del año te 2018 entiendo, nada más. te entiendo. Mira lo que más o menos has hecho y tiene mucha coherencia, ¿ya? 2018. Tu población del 2018, dame a verla, con la que han partido. 194.313. 194,313. Aquí colocas dato revisado INE 2018. ¿Listo? Ahora tú has hecho con una tasa de crecimiento, ahí anotas cuánto era la tasa de crecimiento que has utilizado. 2,41. 2.41. Con 2.41, este es una tasa de crecimiento. Tasa de crecimiento
Fuente INE igual, ¿no ve? Sí, Fuente INE. Tasa de crecimiento, fuente INE. Y tú has con eso ya por elaboración propia, ¿no? Por tu cálculo propio, ahí cito, insertar, aquí cito, aquí ya no colocas nada de esto. Aquí, elaboración propia, has calculado una población actual para el 2021, ¿no ve? sí, Inge. Perfecto, me parece muy bien. ¿Y cuánto te ha salido? Le dicto ahorita. 208.649. 208.300. 649. 649. Listo. Y está muy parecido al que nos daba el otro compañero, que era 214.000, ¿no ven? Y ese 214.000 no ha sido elaboración propia, sino que ha sido proyección del INE. Ya, los dos están muy bien. Los dos están muy bien. Uno, por elaboración propia. No, y coloco. El otro decía 214.000, pero era fuente INE, proyección que ha hecho el INE. ¿No? Aquí puedes colocar proyección al 2021, proyección al 2021, elaboración propia, ¿no? El del otro compañero, el 214.000, era directamente una proyección al 2020, fuente INE, ¿no ve? Ahí está, ¿ya? Bien, lo importante es que analices, ¿ya? No vamos a discutir cuál es el valor ahorita, el real. No hay un valor real porque todas son proyecciones, estamos viendo, ¿no ven? Todas son proyecciones. No deberían estar muy alejadas, ¿ya? Esta que tú dices me parece muy coherente, la de 214.000 igual, y la otra, la de 190, también, tampoco está tan alejada, ¿no? La que ya estaba de 114.000 o 139 estaba bastante bajito. Ahora, habría que ver igual que Warnes es como un municipio, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la urbe, la parte que conforma la pequeña ciudad, y no sus cantones, no sus zonas alejadas. ¿Ya? El alcantarillado generalmente va para la parte más urbanizada, pero ya para los cantoncitos pequeños que tiene, para las casas que están alejadas de la zona urbanizada, no llega el alcantarillado, ¿no? No llega. Hasta que se urbanice, ¿no? De aquí a unos cuantos años más. Bien, vamos a trabajar con ese dato. Ya, no estoy diciendo que sea el exacto, tampoco estoy diciendo que el que tú hayas hecho está mal. Lo importante es el análisis que acabo de hacer, que siempre lo tienes que hacer. Y al final tú vas a decidir, he hecho todo este análisis y por coherencia, por simple lógica, esta me parece que es la más adecuada, la más coherente. ¿Listo? Luego, en algunos lugares sí y en otros no, en determinadas fechas llega una población de visita que se queda por unos días y que aumentan el consumo de agua y por lo tanto aumentan la cantidad de agua que se tiene que desaguar al alcantarillado sanitario y a la planta de tratamiento. Tú decides si lo tomas en cuenta o no, ¿ya? Si es muy poquito, tal vez no valga la pena, ¿ya? Pero si es una cantidad considerable, ¿no? La tendrías que tomar en cuenta, ¿ya? No hay un valor que te pueda decir arriba de cuál tomar sí, por debajo de cuál tomar no. No hay, es simple lógica, simple decisión tuya, ¿ya? Siempre pongo el ejemplo aquí en Tarija de la comunidad de Chaguaya, ¿ya? Chaguaya, aproximadamente, no tengo el dato exacto, en un día normal, tal vez 1.000 habitantes, en un día normal, ¿ya? En días de que dura una semana aproximadamente, que se celebra la fiesta de la Virgen de Chaguaya, como si nada, 10.000 habitantes.
¿no? O sea, 10 veces más de lo normal. Entonces, ahí uno tiene que tomar la decisión, ¿ya? Mi población flotante, si la normal es 1000 y la flotante fuera 9000, tomo 9000. No, pero estos no van a utilizar el agua de forma normal, ¿no? Van a utilizar solamente para algunas necesidades bien básicas, ¿no? Bien básicas, y tal vez solo tome el 50%, 4500. No, pero a veces traen en cisterna traen en cisterna el agua para los baños, para las duchas. La alcaldía hace eso, o si no, la gente se trae agua para tomar en botella, tomar en un 1000 nomás, ¿no? Así es el análisis, ¿ya? Así es el análisis. O sea, no hay un valor exacto, ¿ya? En una población normal, por ejemplo, esta de 20,000, es 208,000, ¿no? Y es grande. Entonces, aquí tengo que ver el acontecimiento cultural, puede ser acontecimiento deportivo, religioso o algún evento de no sé de qué tipo de naturaleza, habiendo tantas. Digo, ese día vienen aproximadamente, gente de afuera, unos 10,000. ¿No? Excelente, tomo los 10,000. ¿Ya? Entonces, población flotante, gente que no vive en el lugar, pero que por algún evento, por alguna circunstancia, año a año, esto es año a año, todos los años vienen en esa fecha y aumentan el consumo de agua y también el desagüe de agua residual. ¿Ya? Y en otros lugares puede que no sea nada, ¿no? En otros lugares puede que su máxima visita sea 1000, digamos. Comparado con los 208,000 no es nada, ¿no? No es nada. Pero si fuera esto apenas 20,000, 1000 ya le afecta, ¿no? También va eso, en cuánto más o menos afecta, ¿ya? En cuánto afecta. Entonces, para el ejemplo, les consulto si han colocado algún valor o con qué criterio lo han colocado. Inge, buen día. Yo coloqué 0 por el hecho justamente de que no, bueno, no se conoce alguna actividad cultural o de otra índole. Pero podías investigar, ¿no? Sí, pero bueno, a simple vista entonces no lo pusiera nada más, pues. Ya, ¿alguien que haya colocado algún valor? No, Inge. Pero ahí está el criterio, ¿ya? Ahí está el criterio. Yo lo voy a dar ahí, de manera de ejemplo. Ustedes saben en su Excel que están haciendo ahorita, vayan colocando. Vayan colocando eso, ¿ya? Entonces, puede que poblaciones, algunas no tengan nada o tengan muy poquitito, que no valga la pena colocarlo, ¿no? Pero a veces sí vale la pena colocar. Y a veces no se coloca el 100%, ¿no ve? Se coloca un porcentaje porque prevendo que no van a utilizar de forma normal como lo haría una persona que vive en el lugar. Luego, la población inicial de diseño ya es la suma de los dos. Ya es la suma, o sea que ya estamos del lado de la seguridad aquí, estamos mayorando un poquito en función de los visitantes que puedan venir. ¿Ya? Periodo de diseño, 20 años. Tasa de crecimiento, aquí también puede haber algunas variaciones. Ya, a ver, vamos dando valores. ¿Con qué valor han trabajado? 4.27. 4.27. 4.27. Lo mismo ya, fuente. El censo del INE 2012. Fuente INE, censo 2012. Ya. Ahí. Otro dato, otro valor diferente que han sacado. 358. Fuente. INE igual. Entonces ahí cuando es la misma fuente, entonces publicación o revisión tienen que fijarse. ¿Ya? El otro compañero saca 3 puntos, ¿cuánto sacas? 58. 3.58. Entonces, en ambos casos, fuente INE. En ambos casos, fuente INE. Ingeniero, disculpe,
En mi caso yo lo calculé Entonces ahí teniendo publicación. el censo de Ya, ¿de cuál censo me dices? en ese que publicaron que del censo del 2012 Warnes contaba con 96.000 habitantes y para el 2018 194.313 y con el año proyectado para el 2020 200, entonces utilicé el 2018 y el 2020 y me salía una tasa de crecimiento del 5%, Inge. Tú las has calculado conociendo los censos del 2018 y del 2021, Del 2020. 2020. Ya. O sea que se proyectó, para el año 2020 se proyectan 214.200. Ya, los dos criterios me parece, o sea, los tres criterios me parece que están bien, ¿ya? Me parece que están bien, los tres criterios. Y si los tres criterios están bien, tienen coherencia, ¿ya? La fuente es el INE. La publicación es importantísimo. Entre dos fuentes que son la misma, la publicación, la del último año, y mejor si dice revisión de tal año, puede ser revisión 2018, ¿no? Nos está diciendo que esta puede ser más actual que esta otra que ha sido revisada o publicada el 2012, ¿no? ¿Ya? Entonces, voy a optar por la que sea más actual, ¿no? Por la que sea más actual, ¿ya? Siendo que las fuentes sean las mismas, siendo que su base sea el 2012, pero ellos van revisando, a veces tienen la posibilidad ellos de poder ver si sus valores proyectados se están cumpliendo o no, ¿no? Seguramente hacen, como el INE es una institución que trabaja todos los días, en algunos puntos, en algunas ciudades, puede que hagan algún tipo de revisiones o ajustes, que se lo podría llamar, ¿ya? Y como su compañera hizo, tenía un censo o una proyección del 2018, una proyección del 2020, ha recalculado la tasa de crecimiento, ¿no? Pero que tendría que ser la misma con la que el INE ha trabajado. O sea, en el documento donde hacen las proyecciones indican con qué tasa de crecimiento están haciendo la proyección. Inge, si se hiciera en ese caso, ¿qué tipo de método se elige? La que el INE ha utilizado, ¿no? Ah, Ahí Y tendría yo, que elegir. en caso, por ejemplo, yo estaba haciendo, como he dicho, de 2018-2028, hizo aplicación del 2012 al 2018. En este caso, el número de habitantes ha duplicado más o menos en 6 años, por lo cual el índice de crecimiento me ha salido, hacen cálculo entre sus datos, casi un 17%, debido a que era desde 90 hasta 170.000, lo que ha subido el valor. Y mi pregunta es, digamos, en caso de que aparezca esto, debe aparecer un año justamente donde ha habido un incremento de un 40 a 50% de la cantidad de personas. Digamos, ese tipo de periodo hay que tomarlo en cuenta o solamente avanzar con los años que están más estables. No, o sea, todas las variaciones tenían que tomarse en cuenta, pero la más importante es la última. ¿Ya? La última tendencia. Siempre que esos últimos datos sean de una fuente confiable, ¿no? ¿Ya? El último tramo donde tú tengas datos de población con los cuales se pueda calcular la tasa de crecimiento. Ingeniero, usted tomaría, en caso de que solamente se nos dé dos datos de años, digamos 2016 a 2018, ¿consideramos 2 años o 3 años, tomando en cuenta la base del 16 hasta el 18 o finales del 16 hasta el inicio del 18? Si tienes el valor del 2016, mira, tienes el valor del 2016, ese ya es un año, ¿no ves? Si tienes ese dato. ¿No ves? Sí. Ahora tienes el 2017, son 3 años. Sí. Tienes 2018, son 3 años.
Entonces serían 3 años. Sí, Y se paga el índice de crecimiento con respecto a 3 años. sí. Bueno, ingeniero, gracias. Inge, eh, Lo importante es la fuente, ¿ya? La fuente, que sea una fuente confiable, que sea lo más actual posible. No siempre puede ser el INE, puede ser, como les decía, alguna otra institución, generalmente del gobierno, ¿ya? Alcaldía municipal también, puede ser. Algún proyecto actual que se haya aprobado en la zona, por ejemplo, yo necesito ya para esto, por ahí ha habido un proyecto en la zona que han hecho para agua potable, ¿no? Recientemente puede ser un proyecto que hayan hecho para el riego, un proyecto que hayan hecho un productivo, ¿no? De producción de alguna cosa que ellos ahí en gran cantidad pueden producir, hacen proyectos. Hay que revisar toda esa información. Y siempre vas a tener varios valores, siempre, ¿ya? Siempre, por eso me estoy tardando aquí. Siempre va a haber varios valores de población actual, siempre va a haber varios valores de tasa de crecimiento. Tienes que decidir con cuál trabajar. No estás, digamos, seguro, consultar a quienes, a las autoridades de la alcaldía, de la gobernación, si es alcantarillado sanitario de la EPSA, las que se encargan de dar el servicio. Ellos manejan no un proyecto, varios proyectos, y en casi todos los proyectos proyectan para varios años. Ellos ya más o menos tienen una tasa de crecimiento consensuada con la que trabajan. Tienen una población actual más o menos consensuada. Si no es la de 2021, tendrán la del año anterior, del 2020, 2019, porque cada año van ellos diseñando y construyendo proyectos. ¿Ya? Entonces ahí te doy todas las opciones. No hay una receta única, ideal, que te diga este es el valor real, este es el valor exacto. Hay varios procedimientos, ustedes lo han descrito, y algunos yo se los estoy dando. ¿Listo? Inge, una pequeña duda más en la tasa de crecimiento. Bueno, yo estaba optando por calcularlo a un comienzo en dato del 2012 hasta el 2020, y por el método geométrico me salía un valor de 10,22 y lo veía muy alto, pero en esos 8 años que más o menos han transcurrido en la población ha incrementado más del doble de su población, y no sé, un poco me surgía la duda que si Mira, puede ser esa es estadística, ¿no ves? Esa es estadística. O sea, no podemos irnos por el tema de que a mí me parece muy alto, muy bajo. Tendrías que ver conceptos estadísticos, ¿no? De proyección. Estas mismas fórmulas que utilizan para proyectar crecimiento de población, las mismas fórmulas estas lo utilizan para proyectar otro tipo de datos también. No solamente población. Puede ser que proyecten crecimiento económico, puede ser que proyecten La demanda. el crecimiento de los animales, de la demanda también, o sea, eso es estadístico, ¿no? Y habría que estudiar esos conceptos para decir, ¿no? Me parece que es coherente o no coherente esta fórmula. Nos dan esas opciones y las aplicamos, ¿no? Si las aplicamos correctamente, tenemos que estar conformes con los resultados que nos dan. Ahora, si tú, como te decía, una fuente no es definitiva, consulta, ¿te parece mucho? Excelente. Entonces el INE no, me parece que está mal su precio. Entonces voy ahí a buscar proyectos existentes, voy a la alcaldía, voy a la gobernación, voy a las EPSAs y me presto proyectos del año anterior, ¿no? Que sean lo más actual posibles, y reviso ahí. Reviso. Los fiscales, los ingenieros que son de esas instituciones, ellos revisan los proyectos, ellos aprueban los proyectos, ese es su trabajo. Entonces ellos ya te van a decir, mira, yo ya apruebo un proyecto con tal tasa. Y revisas 2, 3 proyectos y de repente ya tengas ahí un valor mucho más real con el cual puedas trabajar. ¿Ya? Eso puedo decirles. O sea que hay que partir de un buen análisis. Ya, de un buen análisis. Una vez que tienes eso, adelante. Adelante.
no se hace a ciegas, ¿no ven? Aplicamos las tres formulitas, ¿ya? Curva logística, cuando tú tengas los datos, lo vas a aplicar en tus proyectos reales, ¿ya? Aplicamos las tres formulitas con el periodo de diseño. Yo te puedo dar para 15 años en algún ejemplo, otro para 10, para 5, o te puedo dar para 25, para 30 años, te puedo dar. Tú tenerlo listo para todos los casos, ¿ya? Para todos los casos, tenerlo listo. Para presentarme solamente lo que te pido. No te pido para 10 años, ¿para qué voy a colocar ahí? Lo voy a ocultar. Aquí no había con densidad ni población, tampoco no necesito presentar. Para este ejercicio no necesito presentar, entonces no lo voy a colocar. Ya coloco todos estos otros que sí interesan. Y me ha salido 40,000, aquí 50, no, 400,000, 500,000, 513,000, ¿no? Verifican si les sale así. Vamos a trabajar con esta tasa de 4.27, ¿ya? No estoy diciendo que sea la correcta, ni que las otras estén mal. Es decir, trabajar eso porque está más del lado de la seguridad y me parece coherente, pero ya yendo a otras fuentes puede que sea diferente. Ya, pues es el trabajo que ustedes tienen que hacer en un trabajo real, ¿no? Verificar otras fuentes. Con 4.27, a ver, calculen cuánto les sale. Mi Excel no es automático, así que siempre reviso. Listo. Tengo tres valores. Voy a esta tablita y digo, a ver, mi valor es más o menos en qué rango están. Están de 10,000 a 100,000 o mayor a 100,000. Está mayor a 100,000, ¿no? ¿Ve? Sí. Sí, que Entonces, aritmético me está diciendo que no aplique. Me está diciendo que aplique geométrico y exponencial. Estos dos me está recomendando que utilice, ¿no? Geométrico y exponencial. Entonces, hago el promedio de esos dos, ¿no? En algún caso puede que sean los tres, en algún caso puede que sea solamente los dos, o uno solo, ¿ya? Entonces, ahí, ¿ya? Hemos dicho que para nuestra materia va a ser como no hubiera este paréntesis 2 ni este paréntesis 1, es X nada más y aquí X nada más. Ya en un proyecto real, entonces aquí dice cuando tú tengas datos, información social, económica, y puedas interpretarlo, o alguien te pueda ayudar a interpretarlo, entonces ya tú decides no utilizo, ¿no? O sea, aquí me está diciendo de 2,000 a 10,000 exponencial sujeto a justificación. Ah, no, por tal motivo no lo utilizo y solo saco el promedio del aritmético y el geométrico. Listo. Lo mismo con el X. Pero para nuestra materia, todas son X, ¿ya? Todas son X. Hay casos bien excepcionales, ¿ya? Por ejemplo, una población pequeñita, colquémosle de 2,000 a 10,000. Con los datos que te da el INE, con estos datos que te da el INE, con su tasa de crecimiento y todo eso, y calculas esos tres valores, de 2,000 a 10,000, te está diciendo que promedies estos dos y esto sujeto a justificación, directamente promedio los tres, dices, ¿no? Pero y te das cuenta, justo en este año el INE no ha previsto, no sé, ha habido un cierre de empresas, ya no hay más recursos naturales, hay desempleo, la gente justo este año está yéndose a otros lugares, ya no hay futuro en el pueblito. Recién está ocurriendo esto estos últimos años, ¿no? 2020, 2021. Y ya se nota que el pueblo, no sé, el INE en sus años anteriores no ha previsto eso, no tenía cómo prever, ¿no? Es algo socioeconómico. Entonces ahí tú puedes
basado en estos acontecimientos de que no hay empleo, que ya se ha acabado el gas. Se nota que todos los terrenos están bajando de precio, el pueblo va en picada, en caída, ¿no? Entonces ya no tomar exponencial, ¿no? Y ya no tomar tal vez ni geométrico, solamente el aritmético. ¿No ves? Así, un análisis. Al revés puede hacer, al revés, ¿no? Al revés. Tienes una población por ahí, como ejemplo coloco, de 2000, a pequeñita. Y recién el año 2020 han encontrado petróleo en gran cantidad. Y se prevé que ese volumen de petróleo y de gas va a ser explotado o va a durar 50 años sin ningún problema, explotándolo las 24 horas del día. Entonces, estamos segurísimos que con esos datos y consultando, ¿no?, con economistas y con expertos en ese tipo de riquezas, como si nada, en la población de 2000 puede llegar a unos 50,000 sin problema, ¿no?, en unos 5 o 10 años. Pero con los datos del INE no se puede predecir eso porque recién han descubierto esa riqueza, ¿no? Entonces ahí tú dices, no, tendré nomás, a ver, para estar del lado de la seguridad, lo voy a poner exponencial, aunque no me recomiendes la tablita, porque tengo las justificaciones sociales económicas, ¿ya? Pasa eso en algunos proyectos, ¿no? Se abre una fábrica, mega fábrica en un pueblo pequeño, porque el terreno es grande y barato, abren la fábrica. El pueblito puede tener 1000 habitantes y la fábrica puede traer otros 1000, otros 2000 habitantes sin ningún problema, ya no más, ¿no? Y el crecimiento va a ser mucho más de lo previsto por el tema económico, ¿ya? Entonces, no es a letra muerta también esta tablita. Toma aspectos socioeconómicos, siempre que es de gran importancia. Bien, en este caso, de acuerdo a la tablita, promediamos geométrico exponencial, si tuviéramos curva logística también, pero no tenemos, no estamos trabajando y no vamos a trabajar en la materia con ese método. Ahí está, listo, ¿no? Este es un valor que siempre vas a tener que hacerlo manualmente. Para algunos trabajos vas a necesitar sacar una densidad de población a futuro, ¿ya? Entonces hay una opción. Si tienes ya tenemos el área total de drenaje, el área futura, ¿no? El área futura que se va a servir con el alcantarillado sanitario. Entonces, mido esa área, con mi población futura saco la densidad a futuro, ¿ya? En algunos casos se va a necesitar eso, ahí está, ¿no? Por ahora no lo presento, no me han pedido, entonces no tengo por qué presentar. ¿Ya? En caso que sí me pidan, entonces ahí tengo población futura, que es esta. El área, voy en un plano, donde están las casas, las calles, y veo todo el área que va a ser proyectada. Eso no lo hago solo, ¿no? Lo hago con la gente que conoce, con la gente que está pidiendo el proyecto, con los dirigentes de barrios, determino el área. Dirigentes de las comunidades, etc. ¿Ya? Es un dato fácil de conseguir. Ya está. Aportes. Dotación. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ninguno, ¿no? En aquí vamos a entrar con la población inicial, ¿ya? La población inicial. ¿Cuál inicial? Esta, ¿ya? Esta que estamos aquí, la que estamos calculando. La población inicial de diseño. La que es la sumatoria de estas dos, que esta cuando es 0, va a ser la misma, ¿no ve? Con esa población entramos, ¿ya? Esta es una tablita de interpolación que tú en tu máquina debes tenerlo mucho más trabajado. Esta es una opción. Entonces, 218,000, ¿en qué rango estamos? Más de 100,000, ¿no ve? Más de 100,000. Esta es la consulta que me han hecho, ¿no? Más de 100,000. ¿En qué zona, a cuál zona pertenecen? Llanos. Llano, ¿no? Es caluroso. Caluroso. Entonces estaríamos entre 250,000 y 350,000.
En las anteriores nos dan un rango para poder interpolar. Aquí no nos dan un rango. No nos dicen de 200 a 350,000. Entonces, si está cercano a, si está cercano a 100,000, tomamos 250,000 directamente, ¿no? Y si está muy lejano a 100,000, muy lejano, tomaríamos un valor de 350,000, pero ya eso es un criterio, ¿no? Ya haciendo varios proyectos podrías tú estimarlo directamente. Entonces yo sugerí nada más, ¿ya? Que nos hagamos, para no tener dudas, y para que saquemos ahí un resultado, vamos a colocar aquí de 100,000 para 100,000, 250. ¿No? Para 100,000, 250. Y sugerí aquí un rango de 1,000,000. Ya es una ciudad grande, que sea 1,000,000, ya es una ciudad muy grande, ¿no? Ahí creo. Serían los 350 litros segundo. ¿Ve? 100,000, 250,000, 100, este es 1,000,000, ¿no? 1,350,000. Interpolando eso, ¿cuánto le sale? Para 218,000. ¿Cuánto le sale? $263.18. Bárbaro, bárbaro, ahí está la comprobación. Ahora, si la población es mayor al 1,000,000, hay ciudades, ¿no?, que son ya muy grandes, directamente tomamos el valor máximo, 350, ¿no? No tomamos otro. Son 2,000,000, es 1,150,000, 300, son 5,350,000 litros habitante día. ¿Ya? La tablita, para algunas poblaciones es muy mentiroso. ¿Ya? Es muy mentiroso. Para otras sí se adecua. Son valores medios solamente. ¿Ya? Hay poblaciones bien pequeñitas, ¿ya? Bien pequeñitas. De 5,000 a 2,000 puede ser. ¿Ya? Conforman urbanizaciones, una pequeña población ya bien urbanizada a veces, ¿no? Y que por factores económicos, ¿no?, tienen las influencias y aparte el factor económico para poder tener varios artefactos sanitarios, incluso se pueden pagar ellos mismos la tubería, ¿no? Gestionan proyectos más rápidamente, ¿ya? Y por la calidad de vida, por el factor económico que tienen, por la facilidad también que hay el agua cerca, ¿ya? Y su consumo, puede que sea más de lo que está en esta tablita, ¿ya? ¿No? Una pequeña ciudad bien organizada, de gente muy trabajadora, responsable, aparte que tienen un buen nivel económico, ¿no? Saben reclamar proyectos, saben conseguir proyectos, ayudan a gestionarlos, a construirlos. Y su tarifa es bajísima del consumo de agua, ¿no? Y pueden llegar a consumir tranquilamente estos valores. ¿Ya? Estos valores tranquilamente. Si tú tienes plata y tienes todos los artefactos sanitarios y te sale barato el agua, con seguridad consumes más, ¿no? ¿Ve? Y lo propio puede ser que en estas zonas muy grandes, en ciudades muy grandes, puede haber que hay algunos barrios que son de la ciudad, que tal vez la tarifa le salga demasiado caro, ¿no? Las casas sean muy pequeñitas, no tengan jardín tal vez,
de muy pocas habitaciones, y su consumo, por esos factores económicos, de que la tarifa es muy cara, se cuidan muchísimo de malgastar agua, no riegan jardines, y puede ser que en esos lugares de ciudades grandes, el consumo sea muy parecido a estos otros, ahorrativos, ¿no? Por eso les digo que puede ser un tanto mentiroso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Primero, si no tenemos datos, la tablita. Es una fuente confiable que nadie te lo va a refutar ni reclamar. Pero si pudiéramos analizar un poquito más allá, ¿no? Tener mediciones de la entidad que da el servicio, ¿no? Tiene mediciones de cada casa, cuántos litros consumen, o cada barrio cuántos litros consumen, y de ahí sacar cuánto le correspondería a cada habitante por zonas, ¿no? Las ciudades tienen zonas residenciales, zonas urbanas, periurbanas, por zonas, y tal vez podrías corroborar y tomar otro valor. Justificando, dice aquí, ¿ya? Justificando, dice. A muchos nos da flojera justificar, buscar esos datos, directamente vamos a la tablita. Yo me incluyo entre esos que voy directamente a la tablita. ¿Ya? Pero ahí está lo que te puedo decir. ¿Ya? Dotación inicial 263. Ahora tenemos que calcular la dotación futura. Dotación inicial ya tienes, el periodo de diseño también la tienes. La formulita con la que calculan es esta misma, creo que es esta que está la misma que utilizamos aquí. ¿Te fijas? Y seguramente tú ya te has fijado, ya te has dado cuenta, ¿ya? Entonces, no es la única que pudieras utilizar, pero como es el valor medio, es la que más se usa. Tampoco vamos a discutir mucho sobre esto, ¿ya? No vamos a discutir mucho sobre este método, ya desde aquí hasta ya estamos empezando a estimar y querer ajustar la estimación, no tiene mucho sentido. Vamos a tomar directamente esa formulita, ¿ya? El coeficiente de variación anual de la dotación no tiene nada que ver con el crecimiento de la cantidad de población. Tiene que ver con el aumento de artefactos sanitarios, que es producto de que tengas el agua a las 24 horas del día, de que el agua sea de buena calidad, que te llegue en la cantidad, que tú puedas abrir todos tus grifos y no tengas ninguna falta de presión ni nada de eso, ¿no? Y obviamente va acompañado de que si hay la disponibilidad económica, de que puedan darse el lujo de tener varios baños, sistema contra incendios, piscina, jacuzzi, lavarropa, lavamanos, lavavajilla, riego de jardín por aspersión, etcétera, ¿no? Va acompañado de eso. Está llorando la guagua. Vamos a silenciar. Ya está. ¿Ya? Entonces, es un valor un tanto difícil de poder determinar. Lo que nos dice la norma, no solo la boliviana, muchas normas, varía de 0,5 al 2%, ¿no? Utilizamos 0,5 cuando el proyecto ya está construido, solamente tenemos que ir a hacer un mejoramiento. Se supone que ya en los años que ha existido, ya ha crecido todos esos aspectos que les he indicado. Y utilizamos 2% cuando el proyecto va a ser ese nuevito, es decir, se va a sentir el impacto de tener agua las 24 horas del día en cantidad y calidad muy aceptables. ¿Ya? Entonces, el dato que les he dado para esto, ¿qué ha sido nuevo? Mejoramiento, ¿qué les he dicho? Mejoramiento 0,5. 0,5, ahí está, 0,5. 0,5. Cuando tengamos partes mejoramiento y partes nuevos, no hay un criterio así que esté escrito en el libro. ¿Ya? Lo que hago es, lo que yo recomiendo y lo que hago es hacer una especie de interpolación. ¿En qué porcentaje es nuevo?
¿no? Aquí puedo volcar nuevo 65% y qué porcentaje es el mejoramiento. Y en función de eso, hacer una interpolación. Para el nuevo, 2%, para el viejo, digo 0,5% y voy sacando un valor medio. Pero eso es lo que yo hago, digamos, ¿ya? Es mi criterio, pero no está escrito en ningún libro. No está escrito. Si tú quieres, puedes hacer eso, o si no, simplemente hacer lo que muchos otros hacen. Si la mayor cantidad del proyecto es nuevo, entonces directamente tomo 2%. O si la mayor cantidad del proyecto es mejoramiento, tomaré 0,5%. Y ahí, ¿no? Ahí algunos otros lo toman 1%, 1,5%. Entonces no te quiero encasillar entonces, dentro de lo que yo hago, y te comento que yo hago esa forma y otros directamente hacen lo que te acabo de decir, ¿no? Tomar más al 0,5, más al 2% o un promedio de los dos. ¿Ya? Entonces ahí tienes los criterios. Si es más nuevo, para estar del lado de la seguridad, 2% y listo, ¿no? Y a veces también es difícil sacar estos porcentajes, cuánto es nuevo, cuánto es viejo. Lo saco en función de la plata que cuesta, lo saco en función de la tubería, ¿no? O lo saco en función de los nuevos beneficiarios. Hay igual esa discrepancia. En cualquiera de los casos salen valores diferentes, no muy diferentes, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo aconsejaría, si es bastante nuevo, la mayor parte, 2%. Y si tiene partes mejoramiento y partes nuevo, más o menos en cantidades que son bien considerables, el promedio. Pero nunca utilizar 5%, 0,5%, puedo decir, ¿no? Nunca utilizar 0,5%. Por si acaso, preferiría utilizar un 1%, ¿no? Un 1%. ¿Ya? Pero son criterios nada más, son criterios. Ya cada uno, en función de saber qué significa esto y de cómo impacta, entonces tú ya puedes tomar un valor, ¿no? Que te dé seguridad, que te dé tranquilidad, que tu diseño va a funcionar muy bien ante posibles variaciones que tal vez no sean previsibles, ¿no? Lo más fácil sería tomar 2%, ¿no? Pero por ahí ya tiene mucho mejoramiento y hace crecer demasiado, ¿no? Hace crecer demasiado. Entonces, siempre un pequeño análisis al respecto, ¿ya? Siempre un pequeño análisis al respecto. Con 0,5%, que es el dato que les he dado, 290,79. ¿Lo tienen así? ¿Lo tienen así o diferente? No sé acá. Sí, es lo mismo. Listo. Para el coeficiente de retorno, generalmente 80%, ¿ya? 80%. A veces es menos y a veces es más. En algunos hogares, el 100% del agua potable se va directamente al alcantarillado sanitario, ¿no ve? En algunos hogares, ¿no? En otros, tienen jardincitos, ¿no? Puede ser el 80%, 75%. Y en otros que con el agua potable todos los días lavan la calle, no hay ningún problema, porque ahora tienes que pagar, ¿no? Lavas la calle porque tienes un comercio tal vez, se justifica totalmente. Lavas la calle, lavas las paredes, manguereas el auto, los pisos, ¿no? Y esa agua se va directamente a ¿no? A la calle, a la cuneta o al alcantarillado pluvial, si es que hay. Y a veces lo que retorna es apenas el 60%. Es variable, todo depende de los usos, de la cultura, de las costumbres, de los negocios. Y es variable si te das cuenta de un hogar a otro hogar. Entonces, en promedio, del 60% al 80%. Mientras no te den ningún otro dato, ningún otro análisis, tomamos 80%. ¿Ya? Yo les he dado 80%, Iván, ¿no? Sí. Listo. Luego tenemos que calcular el coeficiente punta. Hay muchos métodos, estos son algunos.
y hay discrepancias en sus usos y en sus tablitas y todo eso. Ya, otros han dicho que no utilizar nada de eso, vamos a utilizar directamente el método brasileño, me han dicho. Específicamente ese vamos a utilizar porque ese es el método que utilizamos para calcular el agua potable, y es esa misma agua potable que se tiene que convertir en agua residual. Entonces, mal estaría utilizar otros métodos, ¿no? La tablita que tenemos es para el K2, ¿no? Esta tablita. Y tenemos el concepto tanto para K1 para K2, es que para poblaciones muy, muy grandes, aquí no tengo una tablita. A ver si puedo dibujar esta. Insertar. Esto. Para poblaciones muy grandes, la variación de los consumos también es esta gráfica que dibujé, la vamos a imaginar en X, es el tiempo, y en Y es el caudal, ¿ya? Entonces, para entenderla, nos ponemos en el lugar de cada uno. En tu lugar tú dices, yo soy Oscar Ricaldi, digamos. Entonces, en la noche duermo, no utilizo nada de agua, cero, entonces está marcando. Entonces, en la mañanita me baño y tomo desayuno, utilizo una buena cantidad. Nuevamente baja al mediodía, ¿no? Baja a las 10, 11 de la mañana, 1, 2 de la tarde vuelve a subir, al día siguiente lo mismo, hay un patrón, ¿no ve? Hay así, subidas y bajadas. Ahora, cuando analizas a un grupo de personas, a un barrio o una casa, una ciudad, también hay estas variaciones. ¿Ya? También hay estas variaciones, o sea que el consumo no es constante. Si el consumo fuera constante, fuera una línea así. Fuera una línea horizontal. No es constante, es cambiante, si te das cuenta. Ahorita estamos estudiando, no estamos utilizando agua, ¿no? Entonces nuestro consumo está bajo. Y así también pasa con las poblaciones. Entonces, está comprobado que existe, aquí voy a hacer otro grafiquita, variaciones más planas, como esta que está aquí abajo, variaciones más planitas, y variaciones más pronunciadas como lo que está aquí arriba. Si el tiempo es el eje X, Y es el caudal, entonces, en una población muy grande, donde haya un movimiento económico, o sea, la gente entra y sale de su casa, trabaja, hay acontecimientos, casi las 24 horas del día, en una población, ¿cómo creen que va a ser la variación? ¿Va a ser como la gráfica de aquí arriba o como la gráfica de aquí abajo? En la forma de ser picuda o ser aplanada. Aplanada, Inge. Aplanada, ¿ya? Porque mientras otros están durmiendo, otros están trabajando. ¿No ve? Mientras otros estamos durmiendo, otros están trabajando. Mientras otros dormimos hasta las 9, 10 de la mañana, otros 4 o 5 de la mañana ya están trabajando. Entonces, estos picos bajos ya no existen porque hay gente que está trabajando. Y los picos altos, en las horas picos donde casi todos estamos acostumbrados a levantarme, otros tal vez están durmiendo, ¿no? Porque han trabajado toda la noche, llegan a su casa 8 de la mañana, ¿no? O 7 de la mañana se van a dormir. Entonces, estos picos se van aplanando, ¿ya? Obviamente que en la población grande, los caudales también son grandes, pero no con picos, sino que es más aplanado, ¿ya? Entonces, todo ese concepto lo puedes estudiar muy interactivamente en los videos de YouTube, K1, K2. Entonces, bajo ese concepto, valores grandes de K1 y K2 corresponden a poblaciones pequeñas, y valores pequeñitos de K1 y K2
corresponden a poblaciones muy grandes, difícil de poder sacar con exactitud, ¿ya? Entonces vamos al K1. Para el K1 no tenemos la tablita, ¿no? Pero sabemos que varía de 1.2 a 1.5. ¿Ya? Entonces 1.5 sería para poblaciones muy grandes, ciudades muy grandes, y al revés, 1.2 para ciudades muy grandes y 1.5 para ciudades pequeñas o poblaciones pequeñas. Warnes, ¿dentro de cuál entraría? ¿Grande, mediana o pequeña? Ya tenemos dado, Inge, el valor de K1. Les he dado, pero si no tuvieras, si yo te daría un examen o estarías haciendo tu proyecto. Esa es la idea de esta clase, ¿ya? Esa es la idea de esta clase, que discutamos todos los valores, de dónde los obtenemos, porque eso es lo más difícil. Calcular es lo más fácil del mundo. ¿Cómo lo catalogarías? ¿En qué lugar lo colocarías? Promedio. 1.2, Inge, como población muy grande. Si Warnes es grande, Santa Cruz, ¿cómo será? Mucho más, Inge. Es ciudad pequeña, Warner. Pequeña. Entonces, ¿eh? Pequeña. Yo la categoría como pequeña, ¿ya? Podrías colocar un 1.5, un 1.4, un 1.45. Porque es pequeña. Para que sea grande, estamos hablando de Santa Cruz, La Paz, Buenos Aires, ¿cómo será entonces? ¿No ve? Pero nos quedemos dentro de Bolivia nomás por el momento, a pesar que estos valores también no se diferencian mucho de lo que utilizan en México, en España. ¿No? En México, que es súper, ¿cuántos millones tendrá la ciudad, no? ¿Ya? Entonces, no nos encerremos mucho en ese espacio pequeño, a veces, ¿no? Nos abramos más. Entonces, Warnes es una ciudad pequeñita, ¿ya? Donde tranquilamente le pudieras colocar un 1.4, un 1.45. ¿Ya? 1.45 le coloquemos, ¿ya? Y de ahí ya van creciendo, ¿no? Las ciudades se hacen más grandes ya, ¿no? Tal vez de Warnes podría venir Tarija, de Tarija otra que sea más grande, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Buenos Aires, ahí ya unos valores de 1.2, ¿no? Esas ciudades grandes. Inge, Natalia nos ha dado 1.3. Está bien, está bien. Está bien, yo estoy cambiando todos los datos que ustedes han utilizado, estoy yendo con los conceptos para que nos sirva para su trabajo. Bueno, Inge, gracias. No estoy corrigiendo el trabajo, eso ya está presentado, ¿ya? Ahí tomaría, ¿ya? Ahí lo tomaría. El K2, aquí sí, el K2, ¿qué significa los picos estos altos que he dibujado? ¿Ya? ¿Cuánto es el consumo máximo, ¿no? El máximo horario. Entonces, esto es como la hidrología más o menos, ¿no? Estos picos, ¿no? Estos picos, esa variación máxima. Entonces, la idea es que también podamos cumplir con esos picos. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de máximos, entonces vamos a irnos bien del lado de la seguridad, al igual que hacemos en hidrología cuando calculamos caudales máximos para proteger obras hidráulicas, porque son para proteger esos máximos. Entonces, nos vamos a esta tablita, vamos a entrar a esta tablita con la población futura. Fíjate eso, creo que ya lo dije, pero entramos con esta población futura. ¿Ya? O sea que para cuando ese momento ya esté trabajando con esta población futura, nosotros vamos a estar protegidos contra esos picos que puedan ocurrir. ¿No? Contra eso. Siempre hay un hito que va a ser el más notable por encima de los otros, ¿no? Entonces nos vamos a la tablita y ya hayamos analizado más o menos el rango, ¿no? Mayor a 100,000. ¿Cuánto tomamos? 1.5. El K2 tomamos 1.5 y si estás entre los rangos haces una interpolación, ¿no ve? Una interpolación.
¿ya? Y la multiplicación te da el coeficiente de punta. No tomamos directamente, me dice que vamos a tomar este valor, ¿no? O sea que aquí, esto es para... Y en caso que salga al brasileño otros parecidos, ¿tomamos la media o solo directamente En brasileño? tu trabajo personal, haces eso, las parecidas, promedias o eliminas el valor máximo, eliminas el valor mínimo y promedias. En la materia vamos a utilizar solamente el brasileño. ¿Por qué? Porque para el agua potable también solamente lo calculamos con K1 y K2. Entonces, para que tenga esa coherencia. En ingeniería sanitaria calculamos el K1 y K2 y con eso calculamos los caudales, ¿no? No utilizamos estos otros métodos. ¿Ya? En tu trabajo personal que tú hagas, puedes calcular no solo con estos, también con otros más. Hay muchos métodos más. Y los más parecidos, los promedios, ¿no? Y de repente todos sean diferentes al brasileño. Y tal vez tengas que anular el brasileño y tomar los otros que sí se parecen, pero ya no estaría en coherencia con el cálculo del agua potable, ¿no? Que los agua potables lo hacen con K1 y K2. ¿Listo? Para la materia, solamente este método que dice brasileño con K1 y K2. Con los conceptos que íbamos a discutir. Población futura, dotación futura, coeficiente de retorno, caudal medio. ¿No? Fórmula, revisarlo ahí en el manual. También aquí se puede revisar, ¿no? Caudal el máximo horario, el caudal punta, también que se llama, que para nosotros sería el caudal máximo horario también, ¿no? Tiene todos esos nombres. El coeficiente que hemos calculado por el caudal medio, siempre revisemos si es que este caudal es el que está aquí, ¿no? Revisamos siempre las fórmulas. No es automático. Revisamos, ¿ya? Inge, disculpe, el caudal de punta, el coeficiente de punta no se le da un valor mayor. Yo tengo este, a ver si no está multiplicando. Yo tengo ese. Gracias, Inge, debe ser que me he equivocado. Tengo ese valor. Aquí no necesito, con 2 decimales más que es suficiente. Entonces el caudal medio es un valor medio, como decía, ¿no? Como esa línea que les dibujaba hace rato, sin picos. ¿Ya? En las plantas de tratamiento con ese caudal medio se hace generalmente porque ahí hay sistemas de almacenamiento de agua que tienen cierto tiempo de permanencia que aplanan esos picos que puedan existir. Ya lo vamos a ver eso en planta de tratamiento. Para las redes de tubería, máximo horario, caudal punta, ¿no? Que sería este valor. ¿De dónde sale? Ahí está la formulita. ¿Qué fórmula? Está el manual para que lo consulte. Como hay picos altos, también hay picos bajos, si se fijan. Que no sean cero, obviamente, ¿no? Picos bajos de poco consumo. Entonces también hay un caudal mínimo horario. La mayor parte, esto les digo por experiencia, ¿no? La mayor parte del tiempo, los alcantarillados sanitarios trabajan con un caudal mínimo. Sobre todo en ciudades pequeñas. Peor en pueblitos, ¿no? Generalmente trabaja con el caudal mínimo. ¿Por qué? Porque las costumbres generalmente son que el uso del agua es sobre todo en la mañana, al mediodía, ¿no? Cuando vienen del trabajo, en la noche, cuando vuelven de las clases y del trabajo, y un poquito se incrementa en las horas donde uno se ducha, se baña, prepara alimentos, ¿no? Y el fin de semana a veces hay determinadas horitas de sábado y domingo que también sube, porque el tema del lavado de la ropa, aseo de la casa, del auto, ¿no?
y el demás tiempo va con un caudal bien pequeñito, ¿ya? Solo son momentos en que llegamos al caudal medio y pocos momentos en que llegamos al caudal máximo. La mayor del tiempo estamos por debajo de la media y generalmente mínimo. Entonces, las tuberías se diseñan para el caudal máximo. Y si funciona para el caudal máximo en cuanto a capacidad, funcionará sin problema para el caudal medio. Funcionará también sin problema para el caudal mínimo, ¿no? En capacidad. Pero en el tema de la velocidad, de la fuerza autolimpiante que tiene que tener la tubería, si bien tú calculas para el caudal máximo, con harto caudal hay más velocidad, hay más fuerza de limpieza de la tubería, puede que no funcione lo mismo, sobre todo la autolimpieza para caudales pequeñitos. Entonces se comprueba, ¿ya?, en algunos tramos de tu tubería, una vez que ya está dimensionado para el caudal máximo, toda tu tubería con su pendiente, con su diámetro que tiene que tener, entonces tú compruebas a ver qué pasa, qué va a pasar si solamente va este caudal. ¿Será que tiene la velocidad autolimpiante? ¿Será que tiene la fuerza tractriz, la fuerza de arrastre de los sedimentos para que no haya, para que no se tranque, para que no se tape, ¿no?, la tubería? Entonces compruebas, ¿eh? Compruebas. Y tal vez si no cumple, te va a decir aumentarle un poquito más de pendiente, ¿no? Para que cumpla también para el caudal mínimo. ¿Cómo se calcula el caudal mínimo? Ahí está. Tienes la formulita, ¿no? Aquí multiplico caudal medio por M. Aquí divido, ¿no? Divido y me sale un caudal un poquito más menor, ¿no? Aquí 1300, 2900, aquí 1300. ¿Ya? Ahí están los caudales calculados. Eso sería un sistema perfecto, ¿no ven? Un sistema perfecto para población perfecta, pero como somos imperfectos, todo el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Entonces también hay conexiones cerradas, el concepto ya lo hemos explicado. Generalmente tomamos 10%, pero puede variar del 5 al 10%. Las conexiones cerradas. Respecto al caudal máximo, ¿no ven? Al máximo horario o al caudal punta. En este caso, ¿les he dado como dato 10% o no les he dado ningún dato? No nos ha dado. Y ahí podías, opción ya, podías tomar 5 si querías, podías tomar 10 si querías, 6, 7, 8, 9, lo que tú querías. Por lado de la seguridad, 10%, ¿no? 10%, conociendo Warnes, que es bastante lluvioso, un poco plano, y de seguro que hay conexiones cerradas. Ahora, si no hubiera nada de conexiones cerradas, estuvieses 100% seguro, ¿no?, que puede darse el caso, ¿no?, donde la gente sea muy educada, cumpla todas las reglas, ¿no? No solo las del agua, las de tránsito y de todo, ¿no? Entonces ahí puede que incluso tengas una EPSA que revisa casa por casa, ¿no? Los funcionarios que dan el servicio casa por casa están revisando cada 3 meses, ¿no? Ya tal vez puedas tomar un cero, pero sería un caso muy perfecto que creo que no hay, ¿ya? Entonces 5%, 6, 7, 8, 9, 10%. 10% lo coloco aquí, listo. 298. No hay material perfecto, ¿no? Siempre hay infiltración. Y si no infiltra por la tubería, hoy en día las tuberías son bien impermeables, no dejan pasar ni salir nada, pero en la conexión de la tubería con la cámara de visita, que es de hormigón, ¿no?, que tienes que sellar después esa abertura por donde entra el tubo con algún sellante que puede ser solamente una mezcla de cemento arena o con un aditivo. Ahí está la forma del albañil, ¿no?, que cómo lo hace, cómo lo sella, si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces siempre hay infiltración, ¿ya? De afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Sobre todo cuando llueve, cuando el suelo está saturado de agua. Entonces, para esos momentos críticos, cuando no llueve y el nivel freático es bien bajo, infiltración cero, ¿no?, de afuera hacia adentro del tubo, no hay. Pero por el lado de la seguridad siempre vamos. Entonces, primeramente elegimos
qué tipo de tubería es. Generalmente es PVC últimamente, ¿no? Este les he dado, ¿no? Sí, Warnes es bastante lluvioso, plano, húmedo, el nivel freático es alto. ¿Ya? No sé si les he dado ese. Pero no va a haber, no va a haber mucha diferencia tampoco. Sí. Y no hay mucha diferencia, ¿no? En bajo y alto te da el mismo valor aquí. No, no hay ni problema. Alto. Entonces tomamos 0.00005 litros segundo por metro, por eso son las unidades que están aquí. Eso es lo que entraría de agua al alcantarillado sanitario en cada metro de tubería. ¿Ya? Lo cual también es un valor bien promedio, ¿no? Porque va a depender del diámetro también, ¿no? A veces los diámetros más grandes, una pequeña abertura deja de entrar más agua, ¿no? Un diámetro pequeñito, una pequeña abertura casi, una gotita por día, ¿no? Casi nada. Como es por metro, ¿cuántos metros tiene en total la red? Eso se sabe después, ¿no? De hacer la topografía, de hacer los trazos. Yo les he dado un dato, ¿cuánto era? 5.000 metros. 5.000 metros. ¿Ya? Este dato va a salir de cuando hagas el diseño, ¿no? Cuando ya tengas el plano, traces las tuberías, las cámaras de visita y ahí definas de dónde a dónde es toda la red, ahí vas a tener el total. ¿Ya? Entonces 5.000. Y ahí nos sale el caudal total por infiltración. Muchas veces este caudal lo calculan por tramo. Un tramo puede ser de 120 metros. Entonces, en 120 metros esto es lo que entraría, ¿no? Yo calculo inicialmente para el total. Como no es mucha la influencia, 0.25 litros, ¿no? Comparado con el caudal máximo horario, no es nada, ¿no? Comparado hasta con el mínimo, no es nada. Un poquitito. Pero ahí está considerado porque las normas así lo dicen. Entonces, caudal máximo horario, caudal de infiltración, caudal de conexiones cerradas. Si no hubiera instituciones, la sumatoria de esos tres ya me daría el caudal total, ¿no? El caudal total con el cual debería dimensionar la red de alcantarillado sanitario. Si no hubiera instituciones. Pero si hubiera instituciones, entonces tengo que calcular y sumarlo aquí. Sumarlo aquí, pero sabiendo que esto es lo que va a distribuirse, ¿ya? Sabiendo que esto va a distribuirse entre todas las conexiones o entre toda la longitud de tubería o entre todo el área. Mientras que de las instituciones, ese es puntual, tengo que saber exactamente en qué parte de la red tengo que cargarlo. ¿Ya? Si es una escuela, sé exactamente dónde ubica y en qué tramo tengo que cargar esa descarga de la escuela. Si es un desagüe de alguna industria que ha hecho un pretratamiento, ¿no? Previo tratamiento, ya más o menos la calidad del agua es parecida a la doméstica. Entonces tengo que saber ese caudal y en qué punto. Mientras todas esta sumatoria de los tres la voy a distribuir equitativamente, ya sea por conexión, o sea, por familia, la puedo distribuir por longitud de tubería, la puedo distribuir por área. No así la institución, que la voy a cargar directamente en el tramo donde corresponda. Y a partir de ahí se va a sumar al caudal que esté circulando. Lo vamos a hacer en un ejemplo. No hay todavía drama de confundirse. ¿Ya? El caudal unitario, no vamos a ver por ahora nada. No se ha pedido. Que se analice, solamente era hasta los caudales del diseño, entonces no tenía nada que presentar ahí. ¿Ya? Hasta ahí nada más. ¿Y les he dado alguna institución? Un internado, ya. Internado. Esta tablita es del reglamento boliviano, ¿ya? Boliviano. Ahí puedes poner una aclaración de instalaciones sanitarias domiciliarias. ¿Ya? Para comercios, ¿no? Para emprendimientos, no tanto como emprendimientos de cualquier tipo, ¿ya? Emprendimientos de cualquier tipo, ¿no? Institucionales, del gobierno, no del gobierno, etcétera. Ahí está. Siempre vamos primero a esta tablita, ¿ya? Y anotamos
la fuente es Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, anotamos la fuentecita ya, aquí puedes anotar, como siempre, fuente, ahí, Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias, anotas ahí, ¿ya? No tienes el dato en esta tablita, te vas a otras tablas. Esta solo es un ejemplo, ¿ya? Hay un montón de tablitas. Entonces tú ya a partir de ahora tienes que buscar tus tablitas y tenerlas, y tener igual con el nombre de la fuente, ¿ya? Esta es de una universidad de Colombia, si mal no recuerdo, pero la puse solo como un ejemplo. Tú tienes que tener tus propias tablitas y donde sepas la fuente, ¿ya? E incluso cuando es como fuente, colocas la institución y a veces colocas la tabla. Aquí dice tabla 1.3, ¿no? Tabla 1.3, cuadro de dotaciones del Reglamento Nacional de Instituciones, del Estado Plurinacional de Bolivia, lo que quieras, ¿no? Incluso el año de publicación también puedes colocar, ¿ya? Eso para un proyecto real, para que nadie después te observe y te diga, ¿por qué? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no este otro? ¿No ven? Entonces, colocas ahí siempre la fuente. No le exigimos tanto esto en la parte académica porque nos interesa más que todo que sepas calcular estos valores, ¿no? No tanto de dónde sacas, pero en un proyecto real sí te lo van a pedir. Entonces ahí está. Primero vamos a esta tablita, no hay en esta tablita, nos vamos a otras de otros países. ¿Listo? Entonces, internado, dice, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo uno preparado, dice internado. Busco aquí algo que se parezca a internado. Dice centros educativos, escuelas, colegios, universidades y otros similares externos. Entonces, estos vienen a pasar clases y termina la clase y se van, ¿no? Este que está poniendo las rayitas ahí. No hagas eso, ¿ya? No hagas eso. Si yo no te autorizo que pongas nada, no hagas nada. O si no pedí permiso para jugar, te doy permiso para que te desconectes. Luego dice centros educativos, escuelas, colegios, universidades y otros similares. Alumno interno. ¿Les parece que esto puede ser? Sí, A mí también me parece. ¿Ya? A mí también me parece. ¿Ya? Pero buscas los otros, ¿no? Buscas a ver si hay alguno más. Entonces, esas tablitas son así. No es exactamente lo como uno quisiera con las palabras que uno quisiera. No hay. Y a veces no hay, entonces tienes que ir a otras tablitas. Y tampoco son exactamente con las palabras. Entonces tienes que ver cuál más se adecua, cuál más se parece, y tomas eso. Y es bueno anotar ahí la fuente, ¿no? Y listo, ¿ya? En algunos casos es fácil, un poquito fácil, analizar la coherencia. En otros no es fácil. Por ejemplo, en esta de los internados, dice 120 litros alumno día. Si en una tablita extra me pusieran ahí 500 litros alumno día, ¿cómo yo podría más o menos analizar en este caso? Se trata de personas, ¿no? Y tenemos aquí nosotros un cálculo ya que hemos hecho. En nuestra población que estamos analizando, una persona que vive en el lugar, que está ahí con el agua a disposición, utiliza 263 como inicial y futura 290. Entonces, estos son valores límites, ¿no? En un internado donde todo es compartido, no pudiera superar ese valor, ¿no? Entonces, si me dan valores ya de 500, 600, están fuera, ya no fuera de lo que aquí me está diciendo. Una persona que vive, gasta esto, y que uno que comparte, donde comparten el agua, comparten los baños, la ducha y todo eso. Comparten el jardín, comparten todo, ¿no? Entonces ahí 120 me parece muy coherente. ¿Ya? En algunos casos es difícil de poder, por ejemplo, en un hospital, no somos médicos, ¿no ve? No podemos decir cuánto. Entonces, utilizamos esos valores y listo, ¿ya? Entonces aquí 120. ¿Cuántos alumnos les he dado? 500. ¿Algún personal o docentes o administrativos? 10 personal. 10, listo, ¿ya?
Entonces, solamente presentamos lo que se les pide ahí. Eso, y lo demás no pide nada. De lo demás no hacemos nada. No me piden, entonces no hago nada. Ya, solo eso. Listo, ya tengo ahí. Litros día lo transformo a litros segundo. Y este caudal lo voy a cargar directamente en el tramo, en la calle, donde esté ubicado esa escuela por la tubería que esté pasando enfrente de ese internado. ¿Listo? Y esa era la tarea, ¿no? Tener estos caudales y tener el caudal, los comerciales o los no domésticos. Espero que les sirva lo que hemos visto. En la próxima clase ya vamos a la parte hidráulica. Consultas antes de que nos vayamos. Inge, se me cortó el momento que está explicando el valor de M. Solo teníamos que utilizar el de que es K1 por K2, ¿no ve? O teníamos que sacar el promedio. Sí, solamente el K1 y K2, nada más, porque con eso es lo que calculamos los sistemas de agua potable aquí en Bolivia. Ah, bueno, ingeniero, está bien, gracias. Ahí quedamos, ¿ya? Ahí quedamos, nos vemos la próxima clase. Chao, gracias, hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao.